Comenzamos un nuevo episodio con un asesinato extraño, casi desconcertante. Un guardia de la prisión estatal de Carson State Penitentiary aparece muerto fuera del recinto, apuñalado con una improvisada arma carcelaria, como si la violencia propia del encierro hubiera escapado al mundo exterior. La víctima es Walton Parcell. No era un simple funcionario, tenía aspiraciones, sueños que lo alejaban de esa rutina gris. Estudiaba criminología en un colegio comunitario y con la intención de convertirse algún día en detective. Su cuerpo aparece frente a una joyería, pero lo desconcertante es que no hay señales de robo, aunque sí se había producido uno similar semanas antes, como si las piezas no terminaran de encajar del todo. Mientras la investigación comienza a tomar forma, Van Pelt intenta mantener una apariencia de normalidad repartiendo invitaciones a su boda, aunque en realidad ya está involucrada en el caso, rastreando el historial de llamadas de Parcell hasta dar con una mujer llamada Shelley. Al mismo tiempo, Rigsby recibe una lista de ex convictos de Carson que se encuentran en la zona y debe interrogarlos sobre sus movimientos la noche del asesinato. Entre esos nombres aparece uno que lo incomoda profundamente. Es el de su propio papá. Cuando finalmente lo visita, todo es incluso peor de lo que esperaba, porque Steve Rigsby no solo confirma la imagen que ya se tenía de él, sino que lo supera con una actitud agresiva, hiriente, cargada de desprecio hacia su propio hijo, obligando a Rigsby a marcharse antes de perder el control. Por otro lado, Lisbon y Patrick Jane se reúnen con Shelley, quien había estado saliendo con Walton durante un par de meses. La relación no parecía especialmente intensa. De hecho, su última cita había sido semanas atrás, y aunque la mujer responde a las preguntas, no aporta nada realmente útil, como si se mantuviera a cierta distancia emocional de este caso. En paralelo, Cho y Van Pelt visitan la prisión para hablar con el alcaide, el jefe directo de Parcell, quien muestra una opinión bastante despectiva sobre las aspiraciones del guardia, dejando entrever que dentro del sistema penitenciario no todos ven con buenos ojos a alguien que quiere avanzar o cambiar su destino. La investigación da un giro interesante cuando descubren que Walton había estado colaborando con su profesora en un caso académico que buscaba el traslado de un recluso. Esto lleva a Lisbon y Jane hasta un aula universitaria, donde la profesora intenta exponer una teoría sobre el cerebro humano, insistiendo que no funciona como una máquina precisa. Jane, fiel a su estilo, desmonta su argumento de manera casi teatral al demostrar una memoria extraordinaria, afirmando sin dudar que el 31 de mayo de 1976 fue lunes, y utilizando eso como punto de partida para comparar la mente con un armario oscuro en el que la mayoría de las personas arrojan recuerdos sin orden ni criterio. A partir de ahí, invita a los estudiantes a escarbar en su memoria colectiva, a buscar detalles aparentemente insignificantes que puedan estar relacionados con Walton y el caso que investigaba. Poco a poco, entre recuerdos dispersos, surge una imagen más clara. Un hombre, tatuajes de pandilla blancos, procedente de Fontana, llamado Marcus. Esa pista conduce directamente al interior del sistema penitenciario, donde identifican a Marcus Lansdale, una figura dominante dentro de su bloque, alguien con suficiente poder como para controlar lo que ocurre entre los reclusos. Cuando lo interrogan, su actitud es desafiante, casi burlona, dejando claro que si él quisiera eliminar a un guardia, lo haría dentro de la prisión y sin dejar lugar a dudas. Jane, sin necesidad de más palabras, percibe que ya ha obtenido lo que buscaba y se retira antes de que Lisbon considere terminada la entrevista. Esa intuición lo lleva a regresar a Shelley, y es entonces cuando todo adquiere un nuevo significado. La mujer no es una simple novia ocasional, sino la hermana de Lansdale. A partir de ahí, la relación entre Shelley y Walton deja de parecer casual. Lo que comenzó como una estrategia para averiguar qué estaba haciendo el guardia con respecto al posible traslado de su hermano, terminó convirtiéndose en algo más complejo, porque ella realmente llegó a enamorarse de él. Sin embargo, esa transformación no es suficiente para que traicione a su familia, y aunque admite implícitamente lo ocurrido, se niega a declarar en contra de Lansdale. Además, su coartada para la noche del asesinato resulta sólida.
lo que deja al equipo sin herramientas legales para avanzar con ella, obligándolos a buscar otra línea de investigación. Así, el caso empieza a abrirse en múltiples direcciones, con piezas que parecen conectarse, pero que todavía no revelan del todo la imagen completa. Mientras Jane, en silencio, comienza a construir algo más elaborado en su mente, una estrategia que aún no comparte, pero que poco a poco empieza a tomar forma. A la mañana siguiente, la investigación se divide en dos caminos que parecen no tener relación directa, pero que poco a poco comienzan a acercarse. Mientras Cho acompaña a Jane de regreso a la prisión, donde este último sigue desarrollando en silencio su plan, Rigsby decide volver a enfrentarse a su pasado y lleva a Van Pelt con él para visitar otra vez a su papá. La excusa es simple. En su primer encuentro, Rigsby había asegurado que podía encontrar al asesino en 10 minutos, una afirmación arrogante que ahora están dispuestos a poner a prueba. El papá de Rigsby los conduce sin demasiadas explicaciones hasta la mujer conocida en el ambiente criminal como Lane Hamilton, apodada Rocket, alguien claramente acostumbrado a moverse en los márgenes de la ley. En cuanto los ve, intenta escapar, confirmando de inmediato que algo oculta, pero no logra escapar. Presionada, logra señalando a otro hombre, Butch Carmen, quien opera un laboratorio de metanfetamina en las afueras de la ciudad. Siguiendo esa pista, Rigsby y Van Pelt organizan un operativo y logran capturarlo, encontrando en el lugar no solo evidencia de sustancias, sino también señales de otras actividades ilegales que van más allá de lo que esperaban. Mientras tanto, en el interior de la prisión, Cho deja a Jane moverse con cierta libertad, algo que ya se ha vuelto habitual cuando se trata de sus métodos poco convencionales. Jane comienza a interactuar con los llamados Trusties, reclusos que, por su buen comportamiento o utilidad, han ganado ciertos privilegios y un grado de confianza por parte de los guardias. Entre ellos, elige a dos, Jorge y Nick, quienes lo guían por distintas áreas del penal, mostrándole rincones que normalmente no están al alcance de cualquiera. Jane observa más de lo que pregunta, absorbiendo detalles, midiendo silencios, evaluando reacciones. Cuando menciona a Marcus Lansdale y su control sobre el bloque, Nick responde de forma seca, casi automática, diciendo que él se limita a ocuparse de sus propios asuntos, una frase que para Jane resulta mucho más reveladora de lo que parece. Fuera de la prisión, el interrogatorio de Butch Carmen no arroja resultados que esperaban. El hombre asegura no conocer a Walton Parcell, lo cual en principio parece descartar su implicación directa en el asesinato. Sin embargo, a medida que revisan sus operaciones, descubren que el negocio de la metanfetamina es solo parte de su actividad criminal. También maneja un cargamento de cigarrillos de contrabando, mercancía sin impuestos que se distribuye en un circuito legal bastante rentable. Es en ese momento cuando Rigsby empieza a ver el panorama con claridad, atando cabos que hasta entonces parecían resueltos, y comprende que todo ha sido una manipulación cuidadosamente diseñada por su propio padre. La realización le golpea con fuerza. Steve Rigsby no los ayudó, los utilizó. Le dio un objetivo que, bajo la apariencia de colaboración, en realidad eliminaba a un competidor dentro de su propio negocio ilegal. La ira crece en él y decide enfrentarlo directamente. Cuando lo hace, la tensión entre ambos es inmediata, cargada de años de resentimiento acumulado. Su papá no muestra el menor temor, al contrario, lo provoca abiertamente, invitándolo a golpearlo, pero dejando claro al mismo tiempo que él no juega limpio. El simple gesto de mostrar el cuchillo que lleva en el cinturón basta para establecer la regla del enfrentamiento. No es una pelea justa, nunca lo ha sido. Rigsby, consciente de hasta dónde podría escalar la situación, decide retirarse antes de cruzar un límite del que no podría volver. En paralelo, dentro de la prisión, Jane ya ha comenzado a ejecutar la siguiente fase de su plan. Sin necesidad de pruebas directas, utiliza algo mucho más poderoso en ese entorno: la información, o más precisamente la manipulación de la percepción. Deja caer el rumor de que Nick es un informante, un soplón, sabiendo perfectamente el efecto devastador que esa etiqueta tiene entre los reclusos. La noticia se esparce rápidamente por el bloque, deformándose, amplificándose, hasta llegar inevitablemente a los oídos de Lansdale.
Tal como Jane anticipaba, la reacción es inmediata. Lansdale no puede permitirse que alguien dentro de su territorio colabore con las autoridades, así que decide encargarse personalmente del problema. Planea eliminar a Nick como castigo ejemplar, reafirmando su control. Pero lo que no sabe es que todo ha sido cuidadosamente preparado. Cuando llega el momento, el escenario no es el que espera. En lugar de encontrar a Nick, se topa con Cho, que lo está esperando en la celda. La emboscada se cierra sobre él sin posibilidad de escape y finalmente es reducido y detenido sacándolo del juego. Sin embargo, el movimiento de Jane tiene una consecuencia inesperada o quizá calculada desde el principio. Nick desaparece. Aprovechando el caos y la atención centrada en Lansdale, se esfuma de su puesto en el turno nocturno de la lavandería, un detalle que en ese momento pasa desapercibido para la mayoría, pero que pronto se convertirá en la pieza clave que faltaba. La investigación, que parece acercarse a una conclusión con la caída de Lansdale, vuelve a abrirse de golpe, revelando que el verdadero responsable podría haber estado mucho más cerca de lo que todos imaginaban. Para Jane, sin embargo, nada de eso es casual. Todo encaja dentro de un patrón que ya venía observando, una estructura invisible que conecta pequeños actos con consecuencias mayores. Así, junto a Lisbon y varios agentes, organiza una espera silenciosa en el punto más lógico de escape, el camión de lavandería que entra y sale de la prisión sin levantar sospechas, un vehículo rutinario que precisamente con su normalidad resulta perfecto para ocultar algo y sacarlo fuera del lugar. La escena se desarrolla con una tensión contenida, sin necesidad de palabras. El camión finalmente abandona el recinto y es detenido en el momento justo. Cuando revisan la parte trasera, encuentran ahí a Nick escondido entre la carga, atrapado sin posibilidad de improvisar una salida. Ya no tiene sentido seguir ocultándolo, y la verdad comienza a salir a la superficie con una claridad casi inevitable. Todo había empezado semanas antes, cuando él mismo organizó el robo a la joyería, no como un golpe impulsivo, sino como un plan asegurado para asegurarse dinero con el que empezar de nuevo una vez que recuperara la libertad, que estaba a solo 6 meses de distancia. Pero ese plan necesitaba algo más, una forma de entrar y salir de la prisión y sin ser detectado. Para eso había sobornado al conductor del camión de lavandería, ofreciéndole una parte del botín a cambio de facilitarle esos movimientos clandestinos. El problema surgió cuando repitió la operación. Durante una de esas salidas ilegales, Walton Parcell lo vio fuera de la joyería. El guardia, curioso por naturaleza y además motivado por sus aspiraciones como futuro detective, no dejó pasar al detalle. Decidió seguirlo, investigar por su cuenta, acercándose sin saberlo a una verdad muy peligrosa. Para Nick, aquello representaba una amenaza directa a todo su plan, a su libertad futura, a la vida que había empezado a construir en su mente. Y en ese instante, la decisión fue rápida y definitiva. Lo mató para proteger su secreto, utilizando un arma improvisada que conectaba irónicamente al mundo de la prisión con el exterior. Con la confesión implícita en los hechos y las pruebas finalmente alineadas, el caso queda resuelto. Lo que comenzó como un misterio confuso, con múltiples sospechosos y motivaciones cruzadas, termina revelando una lógica fría, casi pragmática, donde la ambición y el miedo se combinan para empujar a alguien a cometer un asesinato. Pero mientras el equipo cierra el caso, hay otra historia que aún necesita un desenlace. Rigsby regresa al lugar que representa todo aquello de lo que ha intentado alejarse durante años, la casa de su padre. No va como agente ni como investigador, sino como un hijo. Sin grandes discursos ni explicaciones, comienza a destruir el negocio ilegal que Steve Rigsby había estado construyendo, prendiendo fuego a su cargamento de cigarrillos de contrabando. Es un acto simbólico, pero también una provocación directa, una forma de forzar el enfrentamiento que ambos han evitado durante demasiado tiempo. La reacción no se hace esperar. La tensión acumulada finalmente estalla una pelea física, cruda, sin técnica ni elegancia, cargada de emociones contenidas. Golpe tras golpe, Rigsby logra imponerse, derribando a su papá y dejándolo en el suelo, con una posición de vulnerabilidad que rara vez ha mostrado. Por un instante parece que podría cruzar una línea irreversible, descargar años de resentimiento con un solo acto, pero no lo hace.
En lugar de eso, le tiende la mano, ofreciéndole una salida distinta, una oportunidad de romper el ciclo. Su padre acepta levantarse, pero no cambia. Incluso en ese momento deja claro quién es realmente, murmurando que debía haber usado el cuchillo, reafirmando que para él la violencia siempre ha sido una herramienta, no un límite. No hay reconciliación real, solo una separación inevitable. Cada uno sigue su camino, llevando consigo todo lo que no pudo resolverse. De vuelta en la sede del CBI, el ambiente parece más tranquilo, casi cotidiano. Pero para Rigsby todavía queda algo por enfrentar. Busca a Van Pelt sabiendo que hay una conversación pendiente que no puede posponer más. No se trata del caso ni del trabajo, sino de algo mucho más personal. Con una sinceridad que no suele mostrar, le dice que no podrá asistir a su boda. No es una decisión pragmática, sino emocional, porque aún está enamorado de ella y no puede soportar la idea de verla casarse con otro hombre. No hay dramatismo exagerado, es solo una verdad directa, difícil de decir y aún más difícil de escuchar. Así, mientras un caso se cierra con respuestas claras, las vidas personales siguen abiertas, llenas de decisiones complejas, emociones no resueltas y caminos que, a diferencia de las investigaciones, no siempre tienen una solución definitiva. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.